Esta noche en Sin Reservas viajaba por un bulevar en la zona 12 y de pronto perdió el control del automóvil. En segundos había caído al barranco que tenía a la orilla. Los bomberos acudieron en su auxilio. Su hermana llegó preocupada. ¿Se salvará Santos Isaac Velázquez de lo que tiene todos los ingredientes para hacer un accidente mortal? No ha alcanzado la mayoría de edad y ya enfrenta a la justicia por un intento de asesinato. La policía lo detuvo segundos antes de lanzar una granada de fragmentación contra la casa de uno de sus enemigos. Entre las pandillas, las diferencias se resuelven a golpe de bombas. La ciencia celebra una lagartija única en Guatemala que había sido declarada extinta. Ahora, tras redescubrirla en las montañas de Jalapa, es protegida como un emblema del ambientalismo. La furia se apoderó de este hombre al encontrar a su esposa con un amante y desenfundó la pistola para descargarla en un intento por lavar la deshonra, pero la bala perdida dio en el blanco equivocado y hoy una familia ajena llora la muerte de un inocente. La naturaleza castiga amplias zonas del mundo: inundaciones, tormentas eléctricas, nevadas y tornados en Estados Unidos, los tifones y la neblina densa en Asia. La furia del clima parece implacable. Un proyecto benéfico diferente que crece para ayudar a los niños que son atendidos por distintas enfermedades en hospitales de la capital y a sus padres. Estas casas hogar brindan inestimables servicios gracias a la ayuda de miles y millones de guatemaltecos. Estoy contento con lo que hago, aunque así no gane mucho, pero me gusta. Y al cierre, es un héroe anónimo que lucha por preservar una tradición arraigada en el corazón de Guatemala. Armando Set, un hombre de 39 años del Tejar Chimaltenango, es el guardián del telar. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, les saluda María René Varillas. Gracias por estar con nosotros en otra emisión de Sin Reservas. Hoy lunes 7 de octubre tenemos mucha información que compartir con ustedes, así es que empezamos como siempre destacando lo que ocurre en nuestra Guatemala. De milagro salió con vida al caer a un barranco y los bomberos tuvieron que realizar un rescate milagroso y poco común, pues la mayoría de víctimas muere por el impacto al caer en hondonadas profundas. Vehículos sobre el Boulevard Selma, zona 12, fueron testigos de cómo Santos Isaac Velázquez, de 43 años, perdió el control del carro y cayó al precipicio. Paramédicos y rescatistas lo estabilizaron y con una camilla metálica lo extrajeron. Fue identificado por su hermana Eva Velázquez, quien relató que la víctima no llegó a dormir a la casa y al escuchar la noticia del rescate supo que era él. Ahora se encuentra en recuperación. La velocidad no tuvo límite y el carro que conducía quedó totalmente inservible. Minutos después del terrible accidente que protagonizó, un joven falleció. José Andrés Méndez, de 21 años, quien manejaba, y el copiloto Marco Julio Guerra Castro, de 20, fueron rescatados por los bomberos al chocar contra un árbol en la 45 avenida de la zona 2 de Misco. Los rescatistas le brindaron primeros auxilios, aún con signos vitales. Méndez fue llevado a emergencias inconsciente y con trauma de tórax. Al ser ingresado, falleció. Castro resultó con golpes leves y con el dolor de la pérdida de su amigo. Dentro del carro había botellas de cerveza. Pretendía lanzar una granada a la casa donde vivía un pandillero rival. Un menor de 17 años fue remitido al juzgado de menores al ser detenido por agentes de la policía en el asentamiento Álvaro Arzú de la colonia Paraíso 2, zona 18. El detenido tenía una granada de fragmentación israelí y quería lanzarla a un domicilio donde reside su supuesto enemigo. Los vecinos alertaron a los tripulantes de una autopatrulla, quienes lograron capturar al sindicado con las manos en la masa. El menor es miembro de la Mara 18, según la policía. Otra ronda de violencia se vive en Egipto, donde 40 fallecidos y decenas de heridos y 300 detenidos han dejado hasta el momento las manifestaciones a favor del depuesto presidente egipcio Mohamed Morsi. Esto informaron fuentes oficiales. Los enfrentamientos entre miembros de la Coalición Nacional de Apoyo a la Legitimidad, de reciente creación, encabezada por la Hermandad Musulmana y que demanda la reposición de Morsi en la presidencia, y partidarios del gobierno interino egipcio y fuerzas de seguridad cobraron especial violencia en esta capital. Fue un fin de semana catastrófico a consecuencia de las inundaciones que dejó la tormenta tropical Karen, que se disipó tras tocar las costas del estado de Luisiana, Estados Unidos, en los poblados de Louisville y Jefferson.
Los equipos de rescate evacuaron a más de 80 residentes de sus casas en botes inflables. Aquí en Sin Reservas siempre nos gusta destacar las maravillas de nuestro país, y Guatemala es el único lugar en la faz de la tierra donde se reproduce una lagartija llamada Abronia campbell. Tras haber sido reportada como una especie en extinción, un grupo de biólogos se dio la tarea de buscarla, tuvieron éxito. Esta es la historia de la búsqueda de un tesoro de la naturaleza. En el Parque Cerro Alto de la región de Potrero Carrillo, Jalapa, se ha redescubierto un pequeño reptil que se consideraba extinto desde la década de 1990. Desde septiembre de 2009, la Abronia campbelli, una especie de lagartija pacífica del bosque alto nuboso, es objeto de estudio. Estamos como que ahí sí que haciendo un estudio general del comportamiento, ¿verdad? Viendo las fechas de reproducción y pues ya, o sea, como les contamos, ya descubrimos que se aparean a principios de invierno, septiembre, octubre, ¿verdad? Y tiene un periodo de gestación de 9 meses, que no lo sabíamos, y paren, eso sí sabemos que paren a sus crías vivas. Entonces pueden tener de 10 a 15. Según los biólogos de este proyecto llamado Abronia, los especímenes pueden llegar a medir hasta 30 centímetros y su tiempo de vida oscila entre los 15 y 20 años. Su hábitat natural son las bromelias y tilancias de enormes encinos, que hoy en día son talados para su comercialización. Según el Instituto Nacional de Bosques en Guatemala, el 35.5% de la cobertura boscosa se conserva, aunque la deforestación avanza en 1.16% anualmente. La primera amenaza es la pérdida de su hábitat, o sea, los bosques donde ellas viven prácticamente están desapareciendo. Y encima de todo eso, son muy valoradas en el mercado negro y con coleccionistas privados de reptiles en este caso, ¿verdad? Porque es un reptil endémico, o sea, en todo el mundo solo se encuentra acá. Y en Guatemala solo en Potrero Carrillo. Para poder diferenciar a una hembra de un macho, se toma en cuenta el tamaño de la cabeza. Según los estudios, el macho posee un cráneo mucho más grande y tosco. El alimento principal de estos reptiles son los saltamontes, grillos y algunos gusanos. Una característica muy peculiar de ellos son estas escamas que parecen cachitos encima de sus oídos que nos recuerdan a los dinosaurios o a algunos dragones. El cambio climático y la acción humana impactan negativamente en su hábitat. Sin embargo, charlas educacionales contribuyen a contrarrestar la creencia de que estos animales de sangre fría son mortíferos. La gente tenía tanto miedo que, de hecho, el nombre común acá es escorpión. Piensan que es venenosa, entonces al verla, cuando cortaban un árbol para hacer leña, si salían 10 o 15 o 20, ahí las mataban. Esta lagartija utiliza su cola como un quinto miembro para desplazarse por los árboles y sus colores pueden ser variados. Los estudios revelan que son animales exotérmicos, es decir, que regulan su temperatura con factores externos como el sol o la lluvia. Las escamas en los reptiles les sirven para que ellos sean impermeables, o sea, ellos no sudan y tampoco se mojan. Entonces, es un mecanismo que tienen como para guardar humedad y no poder deshidratarse tan rápido. Este proyecto de conservación también busca restaurar el escaso hábitat de esta exótica lagartija, que enfrenta la amenaza de la extinción si no cuidamos de ella. Actualmente se ha desarrollado un producto ecológico llamado Carbonazo, que es carbón hecho de plantaciones artificiales de pino para proteger el encino, que es el hábitat natural de esta lagartija única en el mundo. Salimos otra vez de las fronteras de Guatemala y nos vamos a ver qué dejó a su paso por la China otro tifón. 5 fallecidos y 4 personas desaparecidas. Es el saldo que las autoridades revelan tras el paso del tifón Fitou en el este de ese país. Ha afectado a 3 millones de habitantes de la zona, mientras las autoridades ya han declarado una nueva alerta por la llegada de otra tormenta tropical, el Dana. El Fitou ha forzado la evacuación de más de 750,000 personas en las provincias costeras orientales de Zhejiang y Fujian y ha causado pérdidas económicas por valor de más de 160 millones de dólares. Hablando de desastres naturales, 12 tornados tocaron tierra el viernes pasado en Nebraska y Iowa con severos daños para casas y empresas. Los efectos más graves se sintieron en Wayne, Nebraska, pero las tormentas también dejaron secuelas en residencias en Macy y en las zonas rurales del noroeste de Iowa cerca de Sloan. Los daños se cuantifican en millones de dólares. Hay al menos 15 heridos, entre ellos 1 de gravedad. Es hora de mostrarle las imágenes que nos llegan a través de las redes sociales y nuestro correo electrónico. Nos las comparten nuestros seguidores de la zona central de Mixco en las actividades del mes dedicado a la Virgen. Se muestra a un niño de tan solo 5 años quemando un torito
una armazón cargada de pólvora y luces de colores. Se observa cómo este niño baila perfectamente el son con el torito al hombro como todo un experto frente a la imagen de devoción. Esto parte del folclore y tradiciones de nuestra Guatemala. Pero también hay que tener precaución con esas actividades y mantener a los niños seguros, es lo más importante. Vamos a la pausa y ya volvemos. Les llaman los cristaleros de la zona 12 por haber sido detenidos cuando intentaban robarle el radio a un automóvil parqueado en la avenida Petapa y 18 calle. Los celos llevaron a este hombre a cometer un crimen involuntario. Disparó contra su esposa y el amante, pero la única víctima mortal de su arranque de cólera fue un niño de 6 años que estaba en el lugar equivocado. Un proyecto benéfico, una obra de caridad que crece, centenares de beneficiarios y miles y millones de contribuyentes. Conocimos la pulcritud que predomina en las casas hogar de Ronald McDonald. Y al cierre, en el Tejar Chimaltenango, un hombre se erige como el guardián de la arraigada tradición del telar en una desigual lucha contra la industria poderosa, la modernidad, la globalización y la transculturización.